lugar, agradecer a cada uno de los docentes de la Cátedra de Pediatría y de la Práctica, al doctor Chavarría, José Luis, a la doctora Doris Rodríguez, a la doctora Leida González, al doctor Medina, a la doctora Vilca, a la doctora Maturano, por hacer posible al doctor Escalante, por hacer posible que durante varias semanas vayamos capacitándonos en lo que es reanimación neonatal avanzada, que es un tema, como ya hemos inaugurado la anterior semana, es un tema donde nuestro compromiso es amplio, tanto de nosotros como de cada uno de los participantes, para salvar una vida. Para dar continuidad en esta tarde, nos corresponde el segundo tema, que es preparación del equipo de reanimación. En esta tarde, los presentadores y los participantes de la parte teórica y va a ser la doctora Aleida González con un primer tema y posteriormente el doctor Escalante. Entonces, damos la bienvenida a la doctora Aleida González con el segundo tema, que sería preparación para la reanimación. Cristian, ¿podríamos empezar con las diapositivas de la doctora Aleida? Claro que sí. Muchas gracias. La lección 2 del curso de reanimación neonatal se refiere a la preparación para la reanimación. Los objetivos del aprendizaje de esta lección son identificar los factores de riesgo antes y durante el parto, demostrar una exposición informativa para el equipo previa a la reanimación y demostrar un método organizado para verificar el equipo y los suministros. En esta lección aprenderán a determinar los factores de riesgo que pueden ayudarnos a predecir qué bebés necesitarán medidas de reanimación. Aprenderán también cómo se debe reunir un equipo de reanimación, es decir, las personas necesarias que van a conformar el equipo de reanimación. Es necesario también que aprendan las 4 preguntas claves que realizamos al obstetra para recoger información sobre factores de riesgo antes del parto. Aprenderán también cómo realizar una exposición informativa al equipo de reanimación antes de iniciada la reanimación. Otro aspecto importante a aprender es cómo reunir y verificar el equipo y los suministros necesarios para realizar la reanimación neonatal. ¿Por qué es importante anticipar la necesidad de reanimación antes del parto? Es decir, ¿por qué tendremos que saber si el bebé va a necesitar medidas de reanimación en el momento de su nacimiento, previamente a que suceda el parto? Es importante tener este conocimiento porque si tenemos la información adecuada, podremos estar preparados de manera anticipada ante un probable escenario a suceder, conociendo previamente los factores de riesgo perinatal. Los factores de riesgo perinatal aumentan la probabilidad de que sea necesario reanimar a un recién nacido. Con estos factores vamos a determinar e identificar a los recién nacidos que van a requerir medidas de reanimación, por lo menos a la mayoría de estos niños. Pero no nos olvidemos
que recién nacidos sin factores de riesgo perinatal aparentes necesitarán también medidas de reanimación. Eso significa que debemos estar preparados ante cualquier eventualidad en los nacimientos. De esta manera vamos a poder responder adecuadamente ante la necesidad de reanimación, identificando al personal correcto que va a atender a este recién nacido y organizar el equipo de manera eficaz para dar respuesta a la reanimación que va a necesitar el recién nacido. La probabilidad de que un recién nacido requiera reanimación neonatal se verán aumentadas por la presencia de factores de riesgo perinatal. Por eso es importante conocer cuáles son estos factores de riesgo perinatal, para así anticiparnos a la necesidad de reanimación. Los factores de riesgo perinatal se dividen en dos grupos. En el primero están los factores de riesgo previos al parto y en el segundo los factores de riesgo durante el parto. Los factores de riesgo previos al parto son los siguientes. La edad de gestación menor a 36 semanas, es decir, un bebé pretérmino, o una edad gestacional igual o mayor a 41 semanas. Condiciones maternas como la preeclampsia o la eclampsia y la hipertensión materna también forman parte de este grupo de factores de riesgo previos al parto. El embarazo múltiple, la anemia fetal, el oligohidramnios y el polihidramnios, la hidropesía fetal, bebés macrosómicos, o por el contrario que tengan restricción del crecimiento intrauterino o que presenten malformaciones fetales significativas, y que la madre no haya tenido atención prenatal. Todos estos entran dentro del grupo de factores de riesgo previos al parto. Los factores de riesgo durante el parto son un parto por cesárea de emergencia o el uso de forceps o ventosas durante el parto, presentaciones de nalgas u otra presentación anormal, una distocia de hombros, un patrón de frecuencia cardíaca fetal categoría 2 o 3. Recordemos que en la categoría 2 se considera un trazo indeterminado. Y en la categoría 3, el trazo de la frecuencia cardíaca fetal es anormal. Entonces, cuando presentan trazos en la categoría 2 o 3, ya entran como factores de riesgo durante el parto. Que la madre haya tenido que ser anestesiada con anestesia general durante el parto también es otro factor de riesgo, o el uso de magnesio en el tratamiento de la madre, o la administración de narcóticos antes de 4 horas al parto, 4 horas previas al parto, también son factores de riesgo. El desprendimiento de placenta, hemorragia durante el parto, antecedentes de corioamnionitis también, que el líquido amniótico esté teñido con meconio o que se haya presentado un prolapso del cordón umbilical. Son factores de riesgo durante el parto. Para prepararnos anticipadamente para recibir a un recién nacido durante el parto, debemos conocer los factores de riesgo perinatal que puede tener este bebé y estar preparados para su recepción. Para obtener esta información, nos comunicaremos con el obstetra que está atendiendo a la madre del bebé. Esta comunicación debe ser la más eficaz posible. Al obstetra le preguntaremos 4 preguntas. La primera es, ¿cuál es la edad gestacional esperada? Es decir, ¿de cuántas semanas de gestación está la madre? La siguiente pregunta es, ¿el líquido amniótico es claro? El obstetra nos contestará
en relación a las características del líquido amniótico, si por ejemplo está teñido de meconio. La tercera pregunta es, ¿cuántos bebés se esperan? Sabemos que el embarazo múltiple es un factor de riesgo. Y la última pregunta es sobre si existen otros factores de riesgo adicionales. Con estas 4 preguntas podremos obtener si este paciente, si este recién nacido tiene factores de riesgo perinatal. Así nosotros prepararemos el equipo necesario antes del parto. Toda esta información obtenida vamos a exponerla de manera informativa a todo el equipo que va a recibir al recién nacido. ¿Qué personal debe estar presente en el parto? En cada nacimiento debe haber mínimamente una persona capacitada que sepa realizar los pasos iniciales de la reanimación en la atención del recién nacido y sepa proveer ventilación a presión positiva y que atienda únicamente al recién nacido. Si existen factores de riesgo, por lo menos 2 personas capacitadas deberán estar presentes en la atención del recién nacido y de la misma forma solo dedicadas a la atención del recién nacido. La cantidad del personal que se va a requerir va a depender de los factores de riesgo que hayamos identificado. Pero no olvidemos que el personal debe ser suficiente para realizar todas las tareas necesarias sin demora y deben estar disponibles de inmediato. En el caso de un parto de alto riesgo, por ejemplo, 4 o 5 profesionales se dedicarán a atender al recién nacido. Una de las tareas más importantes de la preparación para la reanimación es la conformación del equipo de reanimación. Ya nosotros 12, Lo 15, lo primero más. será identificar al personal que va a conformar este equipo de reanimación. Debe ser personal que tenga capacitado, que tenga destrezas de reanimación completas, es decir, sepa realizar intubación endotraqueal, compresiones torácicas, acceso vascular de emergencia y administración de medicamentos. Y que debe estar disponible de inmediato para cada reanimación. Es decir, debe estar presente en el momento del parto. ¿Quién puede ser el líder del equipo de reanimación? Dentro del equipo de reanimación se debe elegir un líder. ¿Quién debe ser este líder? Puede ser cualquier persona del equipo que esté bien capacitada en cuanto se refiere al diagrama del flujo de reanimación. Debe comprender totalmente el diagrama del flujo de la reanimación. Otra característica, otro requisito que debe tener el líder es que tenga habilidades de liderazgo. ¿Qué habilidades de liderazgo debe estar presente en el líder de un equipo de reanimación? 1. La buena comunicación. El líder debe dar indicaciones claras a personas específicas, debe llamarlas por su nombre y compartir la información con esta persona. El lenguaje debe ser claro y conciso. Existe una técnica que se llama de comunicación de círculo cerrado. Esta técnica garantiza que se escuche y se comprenda el mensaje que está proveniendo del líder. Por ejemplo, el líder dará la comunicación, un mensaje a una persona específica. Esta persona, para garantizar que ha escuchado y ha comprendido, repetirá lo que el líder le ha pedido. Y cuando se cumpla la tarea, informará también de la misma forma al líder. El líder se va a informar de una manera
veraz y va a verificar la información y va a mantener un ambiente profesional. La comunicación que se desarrolla en el equipo puede ser verbal y no verbal, pero siempre en el marco del respeto. Todos los miembros del equipo van a compartir la información y se van a comunicar entre sí. Otra característica del líder debe ser que sabe delegar responsabilidades y tareas. No va a permitir que solo una persona se recargue con muchas tareas. Delega las responsabilidades. Otra habilidad importante, muy importante del líder, es que va a mantener una visión del panorama general. Es decir, es capaz, mediante la observación, tener una idea de todo lo que está ocurriendo en el momento en el que se está haciendo la reanimación en un paciente. Eso se llama conciencia situacional. Va a utilizar eficazmente los recursos, también es otra habilidad de liderazgo, y va a permitir que cada uno de los miembros del equipo vaya a contribuir con el talento que cada persona tiene al equipo y en el proceso de reanimación. Es capaz de dar la oportunidad a cada miembro del equipo para que se desarrolle en lo mejor que sabe hacer. Otra habilidad del líder es que valora y respeta al equipo. Es importante que el líder tenga esta habilidad, que valora a cada uno de los miembros y respeta a cada uno de los miembros del equipo y al equipo en conjunto. Otra característica del liderazgo es la coordinación. La coordinación posibilita que se pueda utilizar de buena manera los conocimientos y destrezas de cada uno de los que participan en el equipo de reanimación. Aparte de estas características, un buen líder es aquel que va a motivar al trabajo en equipo. Una vez que termina la reanimación, se debe hacer el análisis del equipo. Esto va a reforzar el trabajo que se ha desarrollado y va a ayudar también a identificar las áreas en las que se pueden mejorar. El líder en algún momento puede ceder su lugar. Esto es posible cuando el líder está realizando un procedimiento que va a ocupar su atención. En ese caso, lo más adecuado es transferir el rol de líder a otro miembro calificado del equipo, y esto se lo debe hacer de manera verbal y clara para que todos conozcan que se está cambiando de líder. Es muy importante. La reanimación neonatal es un trabajo en equipo. El equipo de reanimación va a estar encabezado por un líder, cuyas características ya habíamos mencionado. La función del líder va a ser observar, es decir, va a tener una visión del panorama general de lo que está ocurriendo en la reanimación. A partir de ello, tomará decisiones y dirigirá todas las actividades del equipo, de cada uno de sus miembros y del equipo en general. El líder va a delegar también a un registrador para que documente todos los eventos que ocurren durante la reanimación. El registro de los eventos se debe dar a medida que suceden los hechos y deben estar a cargo de un registrador que debe ser experimentado. Todo lo que ocurre en la reanimación
debe estar registrado adecuadamente. Una de las premisas importantes en la reanimación neonatal es enfocarse en el trabajo en equipo. Por ello, las siguientes son habilidades de comportamiento claves. Una de ellas es anticiparse y planificar. En relación al personal, conocer al personal que va a conformar el equipo de reanimación. Este personal, por ejemplo, será llamado para atender los partos. Verificar los estándares del equipo, quiere decir verificar la capacidad de cada una de las personas que conforma nuestro equipo. Y también en relación a los suministros, conocer con lo que contamos y verificarlos. En este punto también está la asignación de roles y la respuesta que cada integrante del equipo debe dar en el momento adecuado. Otra habilidad es usar toda la información y los recursos. Con las 4 preguntas formuladas al obstetra obtendremos la información sobre los factores de riesgo. Debemos preparar los suministros y el equipo necesarios de acuerdo a los factores de riesgo que tenga nuestro recién nacido, dependiendo de cómo preveamos la complejidad que vaya a tener la reanimación neonatal. Otra habilidad es conocer el entorno. Esto está en relación al personal del equipo y al equipo y a los suministros. Otra habilidad es identificar al líder, hacer la exposición del informe sobre los factores de riesgo al equipo y definir las responsabilidades. La conducta profesional que se debe mantener durante la reanimación es imprescindible. Asimismo, la comunicación debe ser eficaz. Otro aspecto importante a cargo del equipo de reanimación es la comunicación con los padres del recién nacido, por aspectos ético-legales. A ellos debemos informarles sobre los factores de riesgo y la probable necesidad de reanimación. Esta información debe ser de una manera clara y comprensible, enfatizando en la participación que tendrá nuestro equipo de reanimación en caso de que su hijo lo necesitara. Otro aspecto fundamental en la preparación para la reanimación es la verificación del equipo y de los suministros necesarios para la reanimación. Estos suministros y el equipo para la reanimación deben estar disponibles y a la mano en cada parto. Previamente a la reanimación, los equipos y los insumos deben ser verificados, no solo en relación a que estén presentes, sino también en su funcionamiento. Todos los equipos necesarios deben estar disponibles, presentes. Dijimos que la lista de verificación del equipo sigue los mismos pasos del diagrama de flujo de la reanimación neonatal. Es así que el primer paso en el diagrama de flujo es el calentar al recién nacido. ¿Qué insumos, suministros o equipos necesitamos para cumplir este fin? Necesitamos un calentador radiante, toallas o mantas calientes, un gorro, una bolsa plástica para los menores de 32 semanas, un colchón térmico y sensor de temperatura. El siguiente paso de la reanimación neonatal, del diagrama de flujo de la reanimación neonatal, es despejar la vía aérea. Para este efecto usamos una pera de goma o una sonda de succión y un equipo de aspiración. Además, están dentro de los insumos en este paso el aspirador de Nicole.
Luego, en el diagrama de flujo se encuentra la auscultación. En la lista de verificación del equipo, para este paso necesitamos un estetoscopio. Continúa lo que es la ventilación. Los insumos y equipos necesarios son un flujómetro, un mezclador de oxígeno, un dispositivo de ventilación a presión positiva, máscaras de diferentes tamaños, tomando en cuenta que necesitamos máscaras para bebés nacidos a término y bebés prematuros, y una sonda de alimentación. El siguiente paso es el de oxigenación. Necesitamos para este paso un equipo para proporcionar oxígeno a flujo libre, un oxímetro de pulso y una tabla de objetivo de saturación de oxígeno. El siguiente paso en el diagrama de flujo es la intubación. En la lista de verificación del equipo para este paso requerimos laringoscopio neonatal con hojas rectas tamaño 0 y tamaño 1, tubos endotraqueales números 2.5, 3 y 3.5, un detector de dióxido de carbono, cinta métrica, cinta adhesiva, tijeras y una máscara laringea tamaño 1. El último paso es la medicación. En la lista de verificación en este paso de la medicación encontramos la adrenalina, solución fisiológica, jeringas, suministros para colocar un catéter venoso umbilical y electrodos de monitor cardíaco. También existe la lista de verificación de desempeño. Esta está destinada a los integrantes del equipo de reanimación para verificar el grado de conocimiento. Están preguntas tales como cuáles son las 4 preguntas prenatales y cuál es su objetivo, quién puede ser el líder y cuándo podría cambiar, qué sucede en una exposición informativa para el equipo previa a la reanimación y dónde encontrará la lista de verificación rápida del equipo de reanimación. Esta lista nos permite evaluar el grado de conocimientos del equipo de reanimación. Los siguientes son pasos de desempeño fundamentales de los integrantes del equipo de reanimación neonatal. En estos pasos están realizar las 4 preguntas prenatales, armar el equipo de reanimación, realizar una exposición informativa y realizar una verificación del equipo. Son pasos de desempeño fundamentales. El trabajo en equipo en la reanimación neonatal es imprescindible. Cada integrante del equipo aportará con su compromiso y su capacidad en un ambiente de comunicación y coordinación, bajo el mando de un líder, que gracias a su visión, a su toma de decisiones, va a conducir de una manera adecuada la reanimación del recién nacido. Y así, de esta forma, se podrá salvar la vida del niño que requiera de medidas de reanimación. Doctor, ahí termina el PowerPoint. Gracias, doctora Marlene. Sí. Como Doctora, en la exposición, perdón, doctora Leida. si me permiten, había Sí. unas 2 diapositivas que se han pasado muy rápido y me gustaría un poco explicarlas, ¿no? Una es cómo se hace la exposición informativa al equipo de reanimación, que lamentablemente no se ha escuchado. Una vez que una de las personas encargadas, el líder en este caso, recibe la información del obstetra en base a las 4 preguntas realizadas,
Esta información debe transmitirse al equipo de reanimación. Todo el equipo debe conocer estos factores de riesgo. A partir de ello, se podrá anticipar lo que puede ocurrir durante la reanimación, anticiparnos a lo que puede ocurrir. Y de esta manera tomar todas las medidas necesarias antes de que ocurra el parto. Y de esa manera también nombrar los encargados y nombrar roles para el desempeño de cada una de las funciones, ¿sí? Es importante esta exposición informativa para que todos conozcamos ante qué recién nacido vamos a estar. Y otro aspecto importante que tampoco se ha escuchado aquí es sobre dónde debe estar la lista de verificación del equipo y de los suministros. Debe estar en un lugar accesible. Lo que se aconseja es que esté cerca de la cuna radiante para que todo el personal tenga acceso a su visibilidad. Eso quería añadir. Gracias. Muy bien, gracias doctora Leida González. En esta participación nos queda, ¿no?, puntualizar que están trabajando en equipo. En reanimación neonatal se trabaja en equipo. Están viendo que tiene que haber una coordinación entre el neonatólogo, pediatra y el obstetra, y para tener la mayor información antes de que se produzca el parto, la cesárea, ¿no? Nosotros tenemos en esta parte, no sé si proyectar ya, Cristian, tenemos una grabación que se ha hecho en cuanto a la lista de verificación que ha mencionado la doctora Leida, pero en vivo, que se ha hecho en el hospital, o podríamos un poco más detallar la primera parte, doctor José Luis, antes de enfocar la segunda parte, que es el material de verificación. Enfocaríamos un poco a lo mejor en la parte de los antecedentes perinatales, a lo mejor para que un poco reforzar el tema de cuán importantes son los antecedentes maternos y neonatales, ¿no?, para tener ya previsto el equipo que vamos a necesitar para reanimación. Así es, doctora Marlene. ¿Estará el doctor Wilfredo ya? ¿Listo? El doctor Wilfredo sí. Escalante. Sí, ya se está uniendo. Desde hace unos 2 minutos se queda uniendo. Seguramente su internet es un poco lento, pero... Ya. Bueno, ¿qué les parece si mientras el doctor se une, podríamos ir avanzando con los videos? Primero hay un video que explica la parte general, lo que corresponde a la característica del informe que va a dar el obstetra, el neonatólogo, y la organización que tiene el equipo, y luego ya van a verificar el material. Entonces, si es así, o tal vez Wilfredo ya está presente, pero creo que tiene alguna dificultad en entrar, pues tal vez yo creo que pasamos, Cristian, directamente a los videos, ¿no?, en el orden que habíamos fijado. ¿Qué dice doctora Marlene? Yo creo que sería conveniente. Sí, doctor. Entonces, Cristian, podríamos ver Perfecto. La grabación del hospital. Ya, de las 5 partes, ¿no, doctora? Sí. Buenísimo, voy pasándolos. Desde la recepción del parto debemos tener la indumentaria necesaria. En este caso es un pijama, gorro, barbijo y botas. Luego nos tenemos que, como segundo paso, lavar las manos. Humedecemos, como en este caso ya el grifo está abierto. Tomamos el jabón líquido, friccionamos en la palma, luego palma con dorso, viceversa. Entrelazamos los dedos pulgares de ambas manos, uñas de adelante hacia atrás, haciendo movimientos rotatorios en ambas palmas de las manos. Luego hacemos nudillos de ambas manos y pasamos a enjuagarnos. Nos enjuagamos, procedimiento que debe durar aproximadamente de 40 segundos. Después del tiempo,
pasamos a secarnos, en este caso con una toalla descartable, ambas manos nos secamos y con esta misma toalla pasamos a sellar el grifo. Una vez que hemos procedido al lavado de manos, nos colocamos los guantes estériles, como en este caso. Ahora vamos a proceder a preparar los suministros necesarios para la reanimación. Como primer punto tenemos lo que consideramos el calentamiento, y para eso vamos a necesitar en nuestra sala de partos o de reanimación una servocuna, que es la fuente de calor. En este caso es de la servocuna que vamos a prender anticipadamente la temperatura para que se vaya calentando y trabajemos con el recién nacido en esta área sin la pérdida de calor. Esta fuente de calor que es, ¿qué va a necesitar en este punto? En este punto vamos a necesitar también un colchón térmico, ¿sí?, que sea duro. Si en algún momento necesitamos hacer otro paso en nuestro recién nacido como un masaje cardíaco, entonces necesitamos este colchón térmico. Necesitamos 2 compresas térmicas precalentadas. Los vamos a poner precisamente aquí, estas 2 compresas, para que se vayan calentando si en el caso así vamos a necesitar trabajar con el recién nacido. Pero si tenemos un bebé prematuro, menos de 36 semanas, para evitar la pérdida de calor vamos a necesitar también una bolsa plástica. Entonces, esta es nuestra bolsa plástica que tenemos que tener preparada. Pero si el recién nacido es un bebé a término, vamos a necesitar un gorro que para la pérdida de calor, para evitar la pérdida de calor, ¿no? Posteriormente a esto, como trabaja la servocuna, tiene que tener un control de temperatura, porque puede ser que nosotros, al estar reanimando, ¿sí?, no estemos viendo la regulación de la temperatura. Entonces, esta servocuna tiene que tener también su dispositivo para controlar la temperatura. Entonces, es el sensor de temperatura. Esos serían los equipos necesarios para esta primera etapa del calentamiento. Como segundo punto, necesitamos los insumos para la aspiración. Tenemos que tener primero una pera de aspiración en el momento de la reanimación, una pera de aspiración. Luego tenemos que ubicarnos o encontrar 2 sondas de aspiración de diferente tamaño. Puede ser 10 French o 12 French, una sonda 10 French, una sonda 12 French, y esta debemos conectar a una fuente principal de aspiración, y a una presión aproximadamente entre 80 a 100 milímetros de mercurio. Entonces ya tenemos nuestra fuente de aspiración. Luego necesitamos un aspirador de meconio o trampa de meconio. Eso sería todos los insumos necesarios para despejar la vía aérea. Ahora, para auscultar necesitamos otro instrumento que es nuestro fonendoscopio. Fonendoscopio que lo tenemos que utilizar en el momento de la reanimación. Como tercer punto, estamos en el punto de ventilar, y para esto también necesitamos los insumos. ¿Qué insumos vamos a necesitar? Un flujómetro. Este flujómetro también va a estar en pared, que vamos a necesitar que esté prendido a 10 litros el oxígeno que nos va a dar. Pero también, como en el caso de la temperatura, necesitamos también, si nacen bebés menores a 32 semanas, necesitamos un mezclador de oxígeno, que es esto, ¿no? Un mezclador de oxígeno que se llama también blender, que va a mezclar este equipo, este insumo, oxígeno con aire, ¿no?, para que no le llegue oxígeno puro a nuestro prematuro. Entonces, como otro punto en esta parte, necesitamos un equipo de ventilación a presión positiva, ¿no? Este equipo de ventilación a presión positiva también necesita un accesorio. ¿Cuál es el accesorio? Es la máscara. Las máscaras, ¿no?, como podrán apreciar, son de diferentes tamaños, ¿sí?, de acuerdo al recién nacido con el que vamos a estar trabajando. Hay grande, mediano y pequeño, ¿no? Entonces, ese es el que se va a adaptar a nuestra bolsa de ventilación para poder
llegar a la nariz, boca y mentón de nuestro recién nacido, ¿no? ¿Qué vamos a necesitar? Al tiempo de ventilar, vamos a distender abdomen, por tanto vamos a necesitar para descomprimir una sonda orogástrica de 10 French, ¿sí? Y necesitamos una jeringa un poco grande, en este caso estamos hablando de 10 ml, ¿sí? Para poder descomprimir cámara gástrica por el aire excesivo que se está dando durante la ventilación. Con eso serían los insumos para la ventilación. Como cuarto paso necesitamos los insumos para la oxigenación. Por lo tanto, previamente ya hemos visto que tenemos que tener un flujómetro de oxígeno a 10 litros por minuto. Luego, esta debe tener su tubuladura correspondiente para que circule el oxígeno. Nuestros dispositivos para conectar al paciente, en este caso tenemos mascarillas faciales de diferente tamaño para utilizar en el recién nacido, para diferentes edades gestacionales que vamos a conectar mediante la tubuladura correspondiente. Y como estamos verificando la oxigenación, tenemos que tener un sensor para conectar al paciente y a su vez este sensor debe estar adjunto a un oxímetro de pulso. En el punto de intubación, que sería el punto 5, tenemos que preparar nuestros insumos que van a consistir en un laringoscopio, ¿no? El mango de laringoscopio. Este laringoscopio tiene que tener también sus manguitos de diferente tamaño, como en este caso, ¿no? Tenemos una grande, una mediana y una pequeña de acuerdo con el peso del paciente con el que vamos a trabajar y edad gestacional. ¿Qué vamos a necesitar juntamente con el tubo endotraqueal? Necesitamos tubos endotraqueales, ¿no? Un tubo endotraqueal que van a ser un 2,5, 3 y 3,5. Estos son los tubos endotraqueales, ¿no? Estos son los tubos endotraqueales. Muchas veces esto es muy dificultoso para intubar, entonces tenemos una guía que también vamos a necesitar dentro de nuestros materiales. ¿Qué otra cosa vamos a necesitar en este aspecto? Necesitamos una cinta métrica para medir a qué altura va a quedar nuestro tubo endotraqueal, ¿sí? Necesitamos para fijar cinta, ¿no? Y necesitamos unas tijeras con las cuales de acuerdo a la medida, vamos a utilizar nuestra tijera. Pero si no contamos con este insumo, que es el tubo endotraqueal, tenemos que estar preparados también para en nuestro servicio tener lo que es la máscara laringea. La máscara laringea, igual que los tubos endotraqueales, vienen de diferente tamaño. Aquí tenemos una medida y esta es la más pequeña que tenemos, ¿no? Pero esto, una vez que hemos introducido, necesitamos para fijar, necesitamos una jeringa que vamos a utilizar, obviamente, para fijar nuestra máscara laringea. Con estos insumos ya preparados, estamos listos en el quinto paso, que es intubación. ¿Eso es, Doc? Muchísimas gracias, Cristian. Vamos a pasar al otro video, que es cómo recoger la información de parte del obstetra, es lo que nos faltaría, porque esta segunda parte es la que hemos visto, ¿no? De los materiales. Pero hay una primera parte, cómo sería una forma adecuada de recibir información, el pediatra o el neonatólogo, el que va a recibir al bebé de parte del profesional que es encargado de la madre, ¿no? Del obstetra. Vamos a pasar a ese video, por favor. Doctor José Luis, es el video que grabamos en la Facu, ¿no? Exacto, ese es el video que hemos grabado. Se acuerda que eran 3. Primero sería el primer paso con el obstetra, luego con el equipo de reanimación y luego con el papá. Perfecto, lo coloco. Doctora, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
doctora, aquí molestándole en nuestro turno con un problema. Dígame, Tenemos, doctor. te cuento, una gestante de producto con un bebé que está muy macrosómico, muy grande. Está con un peso de 3.500, pero es prematuro. Lo que pasa es que la madre ha hecho una diabetes gestacional y lamentablemente no ha hecho control prenatal, muy escaso. Y cada vez que la veíamos eran unas hiperglicemias tremendas, doctora, 200, 250. Hemos ido controlando, pero muy mal, y claro, el feto se ha disparado, ha aumentado muchísimo. Ahora está en trabajo de parto, ya con dilatación 8, pero con un monitoreo fetal de estadio 2. Está haciendo muchas desaceleraciones muy seguidas. Hemos contado como 4 en 10 minutos, dentro del rango, pero bastante frecuentes. Por eso lo hemos catalogado como un estadio 2. Y claro, por el riesgo, ya vamos a empezar el parto, ya está en 8, la estamos subiendo enseguida. Y le he convocado para que se prepare, pues, prepare al equipo, que podamos atender al bebé. Está bien, doctor. O sea, va a ser una cesárea de emergencia. Sí, Ya. va a tener que ser así. Me decía que el bebé es preterminó de cuántas En realidad semanas. está con 35 semanas gestacionales. ¿Rompieron bolsa? Sí, le ¿El cuento líquido? que el líquido es claro, es transparente, está claro. Es un solo feto, ¿no? Es un solo feto. Muy bien. ¿Algún otro factor de riesgo No, aparte de los que solo el aspecto mencionó? hipertensivo de la madre. Ella ha subido mucho de peso, ella la va a ver seguramente en un momento. Está con un incremento de 22 kilos en la gestación. Y desde luego la macrosomía fetal y el estadio 2 en el monitoreo fetal. Muy bien, doctor. En Bueno, este doctora, momento reúno al ya, equipo muy y bien. nos vemos Yo en voy Tirana. subiendo y nos vemos allá. Claro que sí. Hasta luego, Hasta doctora. luego. Cuídese, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Proseguimos con la parte 2, doctor. Sí, podemos seguir con la parte 2 ya. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Uy, qué bien que nos encuentro aquí reunidos, doctor. ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo está, doctora Alexis, doctor Alfredo, doctor Chavarría? Bien, se siente bien. Les cuento que acabo de hablar con el obstetra de turno y me ha informado que tenemos una cesárea de emergencia. Es una paciente que tiene una diabetes gestacional que no ha estado bien controlada, es hipertensa. Es una gestación de 35 semanas con un bebé macrosómico con 3.500 de peso y que el líquido más bien es claro, es un solo bebé, pero que en la monitorización cardíaca fetal han encontrado desaceleraciones, más o menos 4 en 10 minutos, pero dentro del rango, entonces es un estadio 2. Pero ya debe estar en sufrimiento. Sí, van a entrar en este momento, entonces necesitamos organizarnos como equipo. Yo voy a ser la líder esta vez y vamos a asignar los roles. Doctor Chavarría, por favor, usted la parte de ventilación. ¿Sí? Doctor Alfredo, la parte cardíaca, cardiocirculatoria. Y doctora Alexis, por favor, la parte de acceso venoso y medicamentos. Yo voy a hacer la parte inicial, los pasos iniciales, y luego ya cada uno asumiría su rol. La parte de si necesitamos hacer intubación, doctor Chavarría, también usted, por favor. ¿Alguna pregunta? ¿La madre cómo está consciente? ¿La madre? Sí, está consciente. Voy a hablar luego también con el padre para informarle de la situación. Por lo de la diabetes no hay malformaciones aparentes. No, aparente no, pero tenemos que estar atentos que tal vez el bebé va a hacer glicemia. Necesitamos. ¿Seguro se va a poner mal? Sí, tenemos que todos nuestros recursos No ha utilizarlos. intentado nadie más, doctora, porque estamos justo solo. Sí, eso le iba a comentar. He buscado una persona más, pero ha sido imposible. Entonces tenemos que estar coordinando muy bien y muy atentos en el momento de la reanimación. Les pido por favor ahora que vayan a hacer la verificación del equipo y suministros de acuerdo al área que les corresponde. ¿Listo? Vamos con Muy bien, muchas gracias y luego ya enseguida nos subimos a quirófano. Ya, doctora, ya nos Muy vemos. bien, hasta luego, muchas gracias. Los asistentes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Sí, usted es el esposo de... Tome asiento, por favor. Me acaban de informar los de obstetricia, el obstetra, que su esposa va a entrar a una cesárea de emergencia. Entonces, lo que quería informarles, yo soy del equipo de neonatología, que voy a entrar a recibir a su bebé. ¿Sí? Su bebé tiene algunos factores que se llaman de riesgo. Es un bebé que es prematuro, todavía no tenía que nacer. Además está grande el bebé, ¿sí? Y su esposa tiene ha tenido en su embarazo problemas del azúcar, ¿no? De diabetes y también de su presión ha estado subiendo. Entonces todo eso hace que tengamos que tener mucho cuidado durante el nacimiento, puede tener algunos problemas, ¿ya? Entonces, pero nosotros, todo el equipo que recibimos a los recién nacidos, vamos a estar ahí, ya vamos a listar todas las cosas, estamos en eso y vamos a hacer todo lo posible para que su bebé esté bien. Quería informarle eso. ¿Todo va a salir pero bien, doctora? Vamos a hacer todo lo posible, estamos preparados ante cualquier complicación. ¿Listo? Pues yo le voy a mantener informado después del nacimiento de su bebé. Está bien. ¿Listo? Hasta Doctora Marlene, hasta ahí son los videos. Sí, continuando, ya está presente el doctor Wilfredo Escalante. Es la segunda parte de este segundo tema, que sería factores de riesgo perinatal. Le dejamos con la palabra al doctor Wilfredo Escalante, por favor. Buenas tardes, colegas. Quisiera que me ponga la tercera diapositiva, porque no me permite compartir pantalla. Cristian, la tercera diapositiva de la exposición de la lección 2, y tiene que ver con lo que son factores de riesgo perinatal, preparto e intraparto. Doctor, intente compartir, a ver ahora. A ver. ¿Está? ¿Ya está? Sí, doctor, ya está de todas las pantallas. Entonces, todos los partos se pueden, como ya ustedes han visto en los videos y la preparación del equipo, el recurso humano, en los videos que han preparado los colegas, todos los partos se pueden prever y anticipar problemas y contingencias al recibir en las recepciones de animación del recién nacido. Pero una situación aparte de analizar la historia clínica materna concienzudamente es fundamentalmente evaluar los factores de riesgo perinatal, como vieron en el video al doctor Chavarría, la doctora Leida González y el equipo, hace esta consejería antenatal. La mayoría de los partos se pueden prever complicaciones y es fundamentalmente analizando los factores de riesgo perinatal previos al parto y durante el parto, ¿ya? Pero uno de los aspectos importantes, fundamentalmente, la OMS considera todo parto como recién nacido a término los que están entre 37 y 41 semanas. Todo lo que esté por debajo de ese rango, las 36, 35, se habla de prematurez, y un bebé que tiene prematurez por debajo de las 37 semanas, los americanos, la Sociedad del Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras consideran en realidad 38 semanas, son porque en esa semana todos estos bebés limítrofes, como le llaman en nuestro medio, tienen muchas veces dificultades de adaptación en ese periodo de transición del intrauterino al extrauterino. Entonces la prematurez es una de las causas por las cuales Bolivia tiene una de las tasas de morir y mortalidad más altas del mundo, se debería a esto. Entonces es fundamental valorar la edad gestacional por la FUN y una ecografía en determinada a las 24 semanas generalmente, para calcular, aparte de la clínica, la edad gestacional de este producto, la altura uterina y otros parámetros. La edad gestacional mayor a 41 semanas, el posttérmino, también se constituye un factor de riesgo perinatal, porque la placenta puede estar ya madura, etcétera, con calcificaciones, y los bebés pueden tener problemas. Una situación que es bastante complicada y que constituye un riesgo de muerte a la mamá, especialmente en toda Latinoamérica, es un problema de salud pública, tiene que ver con la hipertensión inducida y la preeclampsia, y peor aún la eclampsia y el síndrome de HELPS, que es
el máximo exponente de una insuficiencia hepática, encefalopatía, etcétera, insuficiencia renal, y desgraciadamente el año pasado nosotros hemos tenido, y los colegas aquí lo saben, 3 fallecimientos debido al máximo exponente que tiene que ver con la hipertensión, la preeclampsia y el síndrome HELP, por sus siglas en inglés. El embarazo múltiple, un embarazo gemelar, o los trillizos o cuatrillizos, como alguna vez sucede, ahora tenemos en alto riesgo en el Hospital de la Mujer 3 trillizos que están internados hace 15 días de 29 semanas, aproximadamente pesa 1 kilo cada uno. Esos bebés están monitoreados y estamos inhibiendo ese parto, tratando de que lleguen y ganen 1 o 2 semanas más. El embarazo múltiple es una situación bastante complicada donde hay que preparar todo el equipo que ustedes han visto y el personal necesario para una reanimación básica y avanzada y en más alto nivel de competencia. La anemia fetal por inmunización RH generalmente no se ve frecuentemente, es otro problema de riesgo perinatal que da problemas y el bebé puede requerir reanimación. Ni que hablar del polidramus, el líquido amniótico aumentado, que generalmente se ve en las atesias esofágicas, que no son muy comunes. Hace 15 días recibimos un par de bebés que ahora están en el hospital de niños y han sido sometidos a cirugía. Un aspecto fundamental también tiene que ver con el oligoamnios, que puede ser causa, el líquido amniótico disminuido, puede ser causa de mortinatos, de muerte fetal, y que también muchas veces inducen a que los partos se interrumpan y se tenga que llegar a una cesárea por el escaso líquido que puede tener esa madre y su bebé en riesgo. El IDOPS fetal, ya que es una condición donde el bebé tiene edema en el celular subcutáneo, en las cavidades pericárdicas, en el peritoneo, se ven también raramente, y esto se hace un diagnóstico prenatal, generalmente por ecografía, y estos bebés requieren muchísimo mucho apoyo con equipo que esté realmente competente en todas las maniobras que tengan que hacer para hacer una paracentesis o tal vez punciones pleurales, porque tienen dificultades al nacer y hay que reanimarlos en forma avanzada. Ya lo dijo el doctor Chavarría con el caso que les presentó en esa acción teatralizada tan bonita, con el tema de los que es la macrosomía fetal, fundamentalmente en lo que es la diabetes gestacional o las madres que ya han tenido la diabetes previa insulino dependientes. Estos bebés que tienen alto peso pueden tener distocias en el parto, problemas de distocias de hombros, como han visto, y vamos a hablar ahora de los problemas intraparto, y los bebés que son grandes para la edad gestacional también pueden requerir reanimación y tienen que prepararse para asumir este reto de recibir a un bebé de 4 kilos y medio, 5 kilos, y que generalmente nacen por vía electiva de una cesárea. Un grave problema y que es bastante común también tiene que ver con el retardo de crecimiento intrauterino, y que también constituye un factor de riesgo perinatal y de mortinatos. Muchas veces ese bebé que no crecen bien, ya los armónicos o disarmónicos son menos de 2.500, y saben ustedes que entre los 2.500 y 3.800 son los rangos para Bolivia de lo que es recién nacido término peso adecuado. Los bebés que tienen por debajo de 2.500 según la edad gestacional o menos de 2 kilos son retardos y tienen y constituyen estos bebés un riesgo perinatal y pueden requerir reanimación. Ni qué decir de lo que son las anomalías de la línea media o malformaciones congénitas mayores o menores. Cabalmente tenemos actualmente, hace 15 días operó un bebé con un onfalocele gigante, una condición bastante delicada de un bebé de 36, 37 semanas que se operado ya por segunda vez, está en la terapia intensiva en la unidad 5, tenía el hígado, intestinos, en realidad vaso, ya lo han sometido a su segunda cirugía y gracias a Dios va a requerir una tercera cirugía, todavía se le está monitoreando, se lo ha operado el día de ayer en el bebé, y esto de las malformaciones congénitas cardíacas son un grave problema y significan, y mejor dicho, tienen que ver con preparar un equipo con esa información antenatal y un equipo para reanimar a estos bebés que pueden tener estas graves malformaciones que seguramente son y se hacen diagnóstico prenatal, gracias a Dios. Otro problema que tiene que ver con los factores de riesgo perinatal previos al parto es la atención prenatal que no ha realizado la madre. El bebé que tiene un embarazo no controlado. Las madres tienen que tener en Bolivia por lo menos 4 controles. Si tienen 1 o 2 y algunas directamente nunca se han encontrado, constituyen una condición de alto riesgo
y esos bebés que no han tenido nunca un control prenatal, imagínense 9 meses de embarazo, y se tiene que preparar un equipo para recibir a estos bebés porque esta madre no se controló nunca. Es una condición bastante común en Bolivia. Desgraciadamente, pese a que el parto ya se ha institucionalizado, ha habido estrategias para, como el bono Jona, subir de Padilla, pero así sigue habiendo madres que desgraciadamente no acuden y vienen directamente cuando van a dar a luz. Con lo que tiene que ver con los factores de riesgo intraparto o durante el parto, una de las condiciones que son bastante frecuentes y que muchas veces no le damos demasiada importancia es el tema de la cesárea electiva o la cesárea de emergencia que tiene que asumir el obstetra, por supuesto, por ejemplo, en una macrosomía fetal. Constituye una emergencia y realmente la cesárea es una condición de riesgo perinatal y hay que estar preparados para recibir este bebé porque nace por una vía errática, una vía artificial, no es un parto vaginal y siempre hay que estar preparados y muchas veces no le damos la importancia que merece porque se hace muchas cesáreas en el hospital, a veces sin indicación porque tienen problemas de estados fetales no tranquilizadores, etcétera, y se hacen cesáreas en muy alto porcentaje en todo Bolivia, más allá del 90%, bueno, en el hospital que estamos entre el 70 y 80%. El parto asistido, el parto instrumentalizado, ya raras veces, hace años que no veo utilizar el forceps, ¿no? Muy pocas personas obstetras están preparadas para esto. En realidad, las ventosas ya lo hacía el doctor Medina, que ya no está más. Este parto instrumentalizado se hace en aquellos partos donde hay algún problema en el último periodo del canal del parto y el bebé no puede salir, pero para esto hay que tener un obstetra realmente capacitado y hay que estar sumamente preparado para reanimar a estos bebés. Otra situación de condición de riesgo perinatal intraparto tiene que ver con las presentaciones anómalas, ¿ya? La presentación transversa o la presentación podálica o la presentación de nalgas. Cabalmente nos hemos entrado el día de ayer en una situación triste en la Jastambo, de un parto que había, bueno, un bebé que había nacido por situación transversa, imagínense por vía vaginal, y ahora están haciendo una auditoría porque tiene una parálisis de plexo braquial bilateral, ¿no? No maneja los brazos y imagínense, se ha debido a un trauma obstétrico porque este bebé que tenía una presentación transversa tenía que haber nacido por cesárea y desgraciadamente salió por vía vaginal, lo cual es aberrante, ¿no? Es una situación que también condiciona seguramente a hacer una cesárea de emergencia. Otro aspecto intraparto tiene que ver con las frecuencias cardíacas anormales, los DIF1, DIF2 o 3, que ya hablamos en el ejemplo que hicieron los colegas, que condicionan también la elección cuando hay sufrimiento fetal. La frecuencia cardíaca está por menos de 120 o por encima de 160, 180. Los bebés están en riesgo de sufrimiento fetal, como se llamaba antes, y actualmente se llama estado fetal no tranquilizador, y se tiene que elegir por ahí una operación cesárea interrumpir para que este bebé no tenga ese sufrimiento intrauterino y pueda adaptarse, y hay que estar preparado con un equipo de reanimación básica y avanzada, 3 personas por lo menos, para reanimar a estos bebés que tienen estos sufrimientos fetales. Ni qué decir con alguna situación que alguna vez condiciona una anestesia general, no se puede hacer una peridural a la madre y hay que intubar a la madre y el bebé puede nacer deprimido por esa anestesia general que se realiza a la madre y puede requerir reanimación y hay que tener un equipo preparado. Las medicaciones, las terapias con magnesio, los beta bloqueantes, que reciben algunas madres que tienen cardiopatías, etcétera, también son factores de riesgo que pueden hacer que ese bebé nazca deprimido y requiera reanimación. Ni qué decir de los desprendimientos placentarios, una condición bastante frecuente que desgraciadamente es causa de mortinatos y que tiene que elegirse cesáreas de emergencia y los bebés tienen que estar y ser recibidos por un personal altamente capacitado para ser reanimado, especialmente cuando hay desprendimientos de placentas de 50, 60 y los bebés nacen generalmente deprimidos, una condición que se ve frecuentemente en nuestro medio. Las hemorragias del segundo y tercer trimestre, la hemorragia realmente es una condición ominosa y implica mucho riesgo para el bebé y también hay que preparar un equipo con una comunicación, evaluación exacta del estado intrauterino, preparación y anticipación, como vieron ustedes en los videos que ya les han presentado todos los colegas y que han sido bastante objetivos.
Otro aspecto fundamental es el tema de la coriomielitis o la infección ovular que a veces permite y tiene que ser interrumpido un embarazo, especialmente ahora tenemos un bebé que ha nacido y está en la unidad 3, desgraciadamente con una bolsa rota, una arepa de más de 15 días, condicionó un estado materno de fiebre, taquicardias y el bebé tenía una coriomielitis y estos bebés generalmente tienen mala evolución y luego tienen que interrumpir de un bebé 1,1 kg y está en la unidad 3. Es un problema bastante frecuente. Las coriomielitis, las rupturas prematuras de membranas que condicionan por una probable infección en el feto. Otro aspecto que no es muy común, pero que hay que indagar en la historia clínica es aquellas madres que consumen drogas y sus bebés pueden nacer deprimidos, ¿ya? Y estos bebés tienen que ser, muchas veces la madre no comenta que consume narcóticos y estos bebés desgraciadamente a veces nacen en apnea, hay que reanimarlos, intubarlos y para eso hay que hacer una buena análisis de sus condiciones de parto y de riesgo perinatal, preparto e intraparto. Las distocias de hombro, ya lo dijimos, estos bebés macrosómicos que condicionan lo que anteriormente les he dicho muchas veces, parálisis del plexo braquial y que le causan impotencia en los miembros superiores, que a veces son bilaterales, en los casos más graves, y estos bebés que tienen partos distóxicos tienen que ir a una operación cesárea. Otra situación bastante común tiene que ver con lo que es el líquido amniótico, aquel bebé que tiene un estado fetal, un sufrimiento fetal y que desgraciadamente el esfínter anal se dilata por estos DIP1, DIP3 generalmente y tiñen todo el líquido amniótico. Estos bebés requieren reanimación y tienen que ser intubados y reanimados en forma realmente competente porque tienen graves problemas al nacer. Y algo que se ve de cuando en cuando son los famosos cordones o prolapsos de cordón que muchas veces al hacer tacto el obstetra palpa el cordón y tiene que quedarse ahí porque si ese cordón se sale a la vagina deja de haber una adecuada perfusión placentaria y el bebé sufre un sufrimiento fetal agudo y puede haber parálisis cerebral y entonces hay que también elegir una operación cesárea y quedarse. Muchas veces hemos tenido nosotros las condiciones de que justo hace el obstetra un tacto y resulta que palpa el cordón y que estaba saliendo y tiene que quedarse ahí y tiene que ir así hasta el quirófano para que no se salga este cordón umbilical y no condicione un corte en la perfusión que le da la placenta de oxígeno y nutrientes al bebé, ¿no? Es algo que se ve rara vez, pero que siempre aparece 1 o 2 por año de estos famosos prolapsos del cordón. Entonces, para terminar, tenemos que actuar inmediatamente, fundamentalmente, en todos los partos hay situaciones que siempre nos permiten prevenir y prever la necesidad de reanimación en los bebés, que hacen la mayoría de los partos. Cuando se hace un adecuado análisis, como han visto ustedes en los videos, de los riesgos con esa consejería antenatal y evaluando los factores de riesgo perinatal, preparto e intraparto. Eso sería todo como un análisis. No sé si el doctor Chavarría, la doctora Marlene Pallares, que tienen bastante experiencia, pueden acotar algo más con respecto a lo que he mencionado y quizás se me ha olvidado algo. Doctora Pallares. No va a dejar de compartir. Si ha terminado, doctor, a lo mejor Sí, hay que dejar de compartir para salir del PowerPoint. Ya. El PowerPoint habrá que... Cristian. Ya. Sí. Ya. No, ya está, ya. Doctor Chavarría, vamos a dejar con la palabra al doctor Chavarría para ver si alguna... Sí, gracias. Yo creo que ha quedado bastante claro, pero sería interesante antes de hacer alguna intervención más, escucharles a los alumnos, a ver, doctora Marlene, si tienen algunas dudas, para que podamos solucionar poco a poco sus inquietudes. Muy bien, entonces vamos a moderar un poco, Cristian, con las rondas de preguntas de los alumnos y ir aclarando las dudas que tienen, ¿no? Claro que sí. Levanten la Jóvenes, mano, por tiene la favor, los palabra. que vayan dando sus preguntas.
¿Ninguna intervención? No sé si hay alguna pregunta. Yo quería ver si podían acotar alguna otra situación que se me haya olvidado con lo que son factores de riesgo perinatal, algo fundamental de valorar en toda gestante, ya sea con un embarazo pretérmino o posttérmino o a término, ¿no? Es algo que muchas veces no se le da la importancia necesaria. No sé, José Luis, si quieres acotar algo más. Carol Solís tiene una pregunta, doctor. Buenas tardes, doctores. Bueno, mi pregunta es con los factores de riesgo durante el parto, acerca de la hemorragia durante el parto. ¿Eso se considera hasta 24 horas? ¿Eso no está claro? Bueno, doctora Marlene, la hemorragia vaginal y estas hemorragias del tercer trimestre son condiciones realmente de alto riesgo y que condicionan muertes fetales y mortinatos. Hay que interrumpir una cesárea, hay que hacer una cesárea de emergencia en estos bebés porque desgraciadamente muchos fallecen y se deben la mayoría a lo que es el desprendimiento de la placenta de 20-30%, a veces del 50-80%, y hace que esos bebés nazcan anémicos y requieran reanimación avanzada con drogas, intubación y líquidos que vamos viendo posteriormente. Ya les hablaron en ese video la doctora Pallares, la doctora Doris Rodríguez, de todo el equipo que hay que preparar siempre para recibir estos bebés. Y la hemorragia intrauterina, las hemorragias del tercer trimestre en realidad son condiciones realmente muy graves y que exigen una intervención inmediata. No pueden pasar ni 1 hora ni 2 horas. Si se prolongan por las 24 horas, seguramente esos bebés fallecen dentro del vientre de la madre, como sucede frecuentemente. Y está en riesgo el bebé y la madre, ¿no? Porque condicionan que la madre también tenga por ahí problemas durante el parto y muchas de estas mamás que consultan tardíamente tienen que ir a terapias intensivas por estas hemorragias que tienen por desprendimientos de placenta generalmente que se ven frecuentemente en nuestro medio. Muchas gracias, doctor. ¿Otra participación? Doctora, una consulta. ¿Sí? En el caso de que haya ruptura prematura de bolsas, ¿cuál es el procedimiento? ¿Se debe esperar a que madure el bebé o se tiene que inducir el parto para recibirlo rápidamente al bebé? Siempre me ha quedado ese riesgo, esa duda. Toda situación de ruptura prematura de membranas que en nuestro medio, según la norma nacional y el continuo de la vida, tiene que ver, normalmente en todos los libros de obstetrices van a ver ustedes que se habla de ruptura de prematura de membranas cuando es 18 horas para arriba. En nuestro medio, por las elevadas tasas de mortalidad, morbilidad neonatal y maternas, se considera RTM a toda madre que ha roto la bolsa ya más allá de las 12 horas. Y hay mamás que tienen 2, 3, 4 días y como el caso que les mencioné, tuvimos que interrumpir con una bolsa rota de 15 días. Estas madres son medicadas. Hay protocolos que tienen los obstetras con amoxicilina, eritromicina o asociación de drogas para prevenir la infección ovular. Si los ovular se les monitorea muy estrictamente y generalmente estas madres, especialmente si sus productos son pretérmino, se los medica y si la madre está clínicamente estable, se les hace hemogramas, PCRs, se les hace análisis del flujo del líquido que tienen, etcétera. Hay unas pruebas que hacen los obstetras para ver si ese parto no se está complicando y tenga que interrumpirse. Tiene que ver generalmente con la edad gestacional. Cuando soy extremadamente bajo peso, siempre esperamos a veces 15 días, un mes o más, si están las madres clínicamente medicadas con antibióticos, por supuesto, internadas, y tratamos de que ganen más allá de 1000 gramos, porque hay bebés que pesan 700, 800 gramos. Hay que madurarlos también con la terapia de corticoides antenatales, por lo menos 2 dosis de corticoides de betametasona
cada 24 horas intramuscular para que no hagan esta temible enfermedad que constituye la enfermedad de membrana hialina, que es una condición bastante común en los bebés de pretérmino. Entonces, fundamentalmente, mínimamente, hay que esperar para hacer maduración a la madre con corticoides por lo menos 2 días, si es que esto es posible. Tenemos preguntas, doctor, de Abigail, Meliton Mamani, Melanie Lisset, Luz Daniela y Cassandra. Empezamos, por favor, con Abigail. Gracias. Buenas tardes, doctores. Quería hacerles una pregunta. En caso de obesidad, sobrepeso en la mujer embarazada, ¿se tomaría como factor de riesgo previo al parto o no? Sí, la obesidad... Doctor Wilfredo, el doctor José Luis va a contestar la pregunta. Doctor José Luis. José Luis. Sí, gracias, Wilfredo, gracias, doctora Marlene. Sí, en realidad la obesidad es un factor de riesgo desde todo momento del embarazo, ¿no? Porque la obesidad a veces se empieza muy temprano, a veces se inicia la gestación y representa un factor de riesgo severo para los niños. Son niños que pueden nacer muy macroscómicos y eso es un grave factor también, o niños que pueden tener tendencia también a problemas de desnutrición intrauterina, aunque parezca muy extraño. Por lo tanto, la obesidad es un factor de riesgo ya considerado desde la etapa donde se detecte la obesidad. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en la atención de ese niño porque se prevé que pueda nacer macrosómico, con distrés respiratorio, es una condición muy frecuente en la madre obesa, y también las cistosis de presentación que son frecuentes en estos niños. Siguiente pregunta. Doctor. Siguiente pregunta es de Meliton Mamani. Buenas tardes, doctores. Mi pregunta es, tanto en parto normal y también en parto con factores de riesgo, tiene que haber un personal capacitado exclusivamente solo para atención del neonato. Pero si hubiera también complicación en la madre, ¿quién se encarga de la atención de ella? En la madre tiene que haber un equipo multidisciplinario. En realidad a la madre la atienden en la obstetra, 1 o 2 que hacen la cesárea o asisten al parto, juntamente muchas veces con un anestesiólogo, y ahora tenemos inclusive en el hospital un internista, 2 internistas en realidad, que asisten y atienden todas las complicaciones cardíacas o de diabetes o con las genopatías, madres que tienen hipotiroidismo, hipertiroidismo, que pueden condicionar problemas al bebé, y controlan y asisten en estos partos de alto riesgo para apoyar a la madre. Muchas veces entran a monitorear cuando se decide una vía de operación cesárea de algún bebé por algún factor de riesgo, y para atender a la madre está un personal aparte del personal que tiene que atender al bebé, que mínimamente tiene que ser 2 o 3, no está claramente establecido, especialmente en los bebés que tienen complicaciones y son de muy alto riesgo, cuántas personas tienen que atender. En realidad, en los bebés que van a tener y requieren de animación avanzada, tiene que haber inclusive 4 o 5 personas, alguien que esté anotando los eventos que suceden durante la reanimación. Eso desde mi personal. No se olviden que antes inclusive de la atención de cualquier parto, debemos por supuesto preparar el equipo, saber cuántos vamos a necesitar, pero además podemos tener un equipo adicional en espera para ser llamado inmediatamente si es que es necesario su colaboración. Felizmente en nuestros hospitales tenemos bastante gente que asiste, no solo están ustedes cuando vayan dentro de poquito tiempo al hospital como internos, que ahora ya van preparados también, pero va a haber otros internos que están rotando también por las salas de maternidad. Por lo tanto, hay que disponer de todo el personal que se tenga. Recuerden que en la atención de un recién nacido y de la madre no necesariamente tiene que ser un médico formado, sino que puede ser un interno también, como ustedes, que ya se están capacitando para atender al recién nacido y seguro también para atender a la madre. José Luis, me acude a la memoria, ¿te acuerdas un par de veces una madre que se descompensó y hizo un paro respiratorio, un paro cardíaco, que tuvimos que reanimarlo, tú y yo, ponerla al suelo, intubarla a la mamá, en una hacía masaje cardíaco y intubaba, nos pasó en 2 ocasiones, ¿te acuerdas? No estaban los obstetras, ¿no? Exacto. Cuando estábamos en el hospital.
realmente. Lo hemos tenido que hacer también y hacer nosotros de reanimadores de la mamá, porque el bebé estaba muy bien, pero la mamá estaba mal, entonces atenderla, verla, etcétera, y por supuesto ayudar en todo lo que se pueda. Cuando uno está en el hospital, en realidad es parte de un equipo integral. Por lo tanto, no, por supuesto, nadie se excusa en el hospital de ayudar o el obstetra al neonatólogo, al neonatólogo al obstetra. La palabra, doctora Pallares. Sí, doctora Leida González. Gracias. Bueno, recalcar simplemente que todos estos factores de riesgo nos ayudan a prepararnos para la reanimación, pero no olvidemos que ante niños que no tienen factores de riesgo, madres que no tienen problemas, pueden necesitar también medidas de reanimación. Por eso es importante que también estemos preparados con el equipo, el personal y los suministros ante cualquier paciente que vayan a hacer. Entonces, no solo los niños que tienen factores de riesgo, madres que tienen factores de riesgo van a necesitar reanimación, sino que en forma, aunque en menor proporción, cualquier niño puede requerir de medidas de reanimación. Por eso es importante estar preparados ante cualquier nacimiento y hacer todo el protocolo, todos los pasos que habíamos hablado, formar el equipo, formar un líder, asignar los roles y verificar la existencia de todo el material y verificar también que esté en buen funcionamiento. Solo eso. Gracias, doctora Leida. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? ¿O Cristian? Sí, sigue Melanie Lisset. Buenas tardes, doctores. Quería hacer una consulta. ¿La corioamnionitis es indicación para cesárea? Sí, muchas veces, no todos los obstetras, dependiendo de la edad gestacional. Si el bebé tiene una edad gestacional menor a 37 semanas, a veces 32, 33, y el bebé no ha sido madurado, se tiene que esperar y hacer por lo menos una ampolla, se llama macrodosis, con 24 miligramos de betametasona para anticipar y prever la posibilidad de membrana hialina. Y muchos obstetras eligen interrumpir el parto cuando haya varias horas, más de 12 horas en nuestro medio, dependiendo del estado fetal, la frecuencia cardíaca fetal en el monitoreo que hacen. Generalmente muchos interrumpen el embarazo para prever la posibilidad de infecciones en el feto y en la madre, y eligen hacer una cesárea e interrumpir por corioamnionitis dependiendo del estado clínico materno, si tiene leucocitosis, fiebre, taquicardia. Evidentemente interrumpen por corioamnionitis y eligen o inducen un parto o generalmente hacen una operación cesárea. Siguiente pregunta, por favor. Siguiente pregunta es de Luz Daniela Llanes. Buenas tardes. Mi pregunta es, en caso de encontrarnos con una paciente con menos de 36 semanas de gestación que tenga una infección vaginal, ¿qué conductas deberíamos tomar? Hay infecciones vaginales, las vaginosis, que muchas veces condicionan problemas de infecciones y de sepsis en los recién nacidos, ¿no? Esos flujos anormales, achocolatados, pueden hacer que los bebés tengan después problemas de riesgo de infección, como le llamamos actualmente, y hacer una sepsis neonatal. Y evidentemente muchas veces, dependiendo, cuando hay estas infecciones genitales herpéticas, se tiene que elegir inclusive estas condilomatosis que tienen las madres, hacen que los bebés tengan que nacer por una operación cesárea, y dependiendo de la infección de la madre, se elige la vía del parto. No sé si contestó su pregunta o alguien quiere acotar algo más. José Luis, Marlene. Vamos a dar la palabra al doctor Chavarría, por favor. Sí, en realidad, evidentemente, el niño prematuro por sí tiene riesgo, ¿no? Ya de solo tener la prematuridad. Pero imagínese si todavía hay otro factor de riesgo, como es la infección materna, pues obviamente su riesgo aumenta más. Entonces, tiene que valorar cuál es en ese momento lo más crítico. Si es que la prematuridad sin una madurez va a condicionar una mortalidad segura en el momento de que nazca el niño,
y la mamá está en una condición estable, pues obviamente se decide esperar a madurar al pequeño para que pueda nacer, ¿no? O sea, hacerle, como decía el doctor Wilfredo, dosis de maduración pulmonar, obviamente la madre con una cobertura antibiótica amplia, y una vez que nace el niño, todas las medidas de reanimación necesarias, porque sabemos que el niño infectado va a ser un niño que prácticamente va a ser crítico en el momento de la reanimación. Pero tiene que elegir el momento. No todo niño prematuro con infección materna debe nacer en forma inmediata, ni tampoco se puede muchas veces esperar demasiado. O sea, depende de la condición tanto de la madre como del niño para el tiempo de espera. Gracias, doctor Chavarría. Cristian. La palabra, Mariela. Sí, doctora Leida. En el continuo del curso de la vida, cuando nosotros vemos el tema de condición al nacer, hay un factor de riesgo que es la presencia de secreción fétida en los genitales de la madre. Toda madre que tiene este antecedente debe ser referido. Ustedes que van a trabajar en primer nivel deben tomar en cuenta este factor de riesgo para catalogar también, clasificar al niño en su condición al nacer. Nada más, gracias. Gracias, doctora. Cristian, la próxima pregunta. Siguiente pregunta es de Cassandra Vanessa. Buenas tardes, doctores. Mi pregunta es con respecto a las categorías fetales. ¿Nos podrían dar algún ejemplo hasta dónde es un trazo intermedio y un trazo anormal? Doctor Chavarría. Sí, gracias. En realidad, sí, es muy importante, ¿no? Recuerden que tenemos dentro del monitoreo fetal 3 categorías, ¿no? Una categoría 1, que donde el niño está bastante bien, está bastante estable. Una categoría 2, donde el niño puede estar bien, pero también puede estar mal. La categoría 3, donde el niño está definitivamente mal, ¿no? Que ya nos preocupa. Son varios parámetros que tomamos en cuenta en esta categorización que habla usted. Por ejemplo, la cantidad de contracciones uterinas. Lo habitual es que las contracciones no superen el número de 5. Sabemos evidentemente que dentro de lo que es el continuo de la vida, usted ha visto 3 contracciones, pero en términos internacionales se considera hasta 5 contracciones en 10 minutos. Cuando supera ya estos límites, ya se habla de que se encuentra el niño en una categoría de riesgo 3. La frecuencia cardíaca también es otro parámetro a tomar en cuenta, su valor de frecuencia cardíaca. En la categoría 1, normalmente el niño permanece entre 110 a 160, pero en la categoría 2 se encuentra cercano a lo más bajo, generalmente muy estable, con variaciones por supuesto, pero muy cercano a 110. Y hablamos de que el niño está categoría ya 3 cuando está por debajo de 110. Ese es el elemento tal vez más dominante. La variabilidad es otro criterio importante, ¿no? Hay una variabilidad moderada, por ejemplo, en la categoría 1, donde hay frecuentes desaceleraciones, pero relacionadas con el pico de la contracción uterina. O sea, son simultáneas. Por ejemplo, el pico máximo de la contracción uterina coincide con la bradicardia mínima, pero por supuesto dentro de rango en la categoría 1. Mientras que en la categoría 2 ya hay una variación, o sea, el pico máximo de la contracción no coincide con el pico máximo del descenso. Generalmente el descenso de la frecuencia es más posterior. Mientras que en la variabilidad, en la categoría 3, no hay variabilidad, está ausente. Por lo tanto, uno dice, algo pasa a este niño, porque con la contracción debería haber una reacción cardíaca y el niño no reacciona, ¿no es cierto? Y otro elemento muy importante es el patrón de aceleraciones. Habitualmente el patrón sinusal es el que más nos llama la atención junto con la variabilidad ausente. Gracias, doctor Chavarría. Cristian, la siguiente pregunta. Siguiente pregunta me sale de Rosabel Cintia. Cintia. Rosabel Cintia. No, doctor, va a disculpar, lo ha apretado sin querer. Entonces sigue Claudia Angélica. Buenas tardes, doctores. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué pasa cuando se está en el área rural y llega una paciente con 9 de dilatación y nosotros no contamos con todos los equipos e insumos necesarios para lo que es la reanimación? ¿Cómo se debe ese momento?
En realidad, en el área rural, aún en los primeros niveles y donde hay la probabilidad de asistir o asisten partos, ¿no? A veces 1, 2, 3 por mes, etcétera, tienen la obligación de prever la posibilidad y tener todo el equipo básico de reanimación que está en el continuo de la vida, con lo que ya les explicó la doctora Doris Rodríguez, una pera de aspiración, un ambú, máscaras anatómicas de diferentes tamaños, las máscaras tipo Venturi, por lo menos un tubo de oxígeno y fundamentalmente un ambú de reanimación neonatal con presas calientes, tijeras, todo un equipo básico tiene que haber en estos lugares porque desgraciadamente, aunque un parto sea normal, siempre pueden haber problemas en esto que llaman los expertos en ese viaje tan peligroso que realizamos en el último periodo de canal del parto, esos 13 centímetros, ese segmento donde se dan problemas justo al nacer y que dicen los expertos que es el viaje más peligroso que tenemos los seres humanos y pasa algo y el bebé tiene la necesidad de reanimación y puede nacer deprimido, aunque todo perfectamente haya estado bien, ¿no? Entonces, en estos lugares, generalmente ya hay, ¿no? José Luis, nosotros íbamos antes a las provincias y veíamos que sí tienen el ambú, tienen el equipo mínimo, gracias a Dios, y yo estimo, no voy hace tiempito por las provincias, que sí tienen todo lo básico como para reanimar a los bebés. Y hay personal que son médicos generales, que son bastante competentes muchas veces y que han visto el continuo de la vida y han sido capacitados y tienen la posibilidad de animar adecuadamente, por lo menos en forma básica, a los bebés. Sí, la palabra, por favor, doctora Marlene. En realidad, sí, miren, yo creo que después de este nuestro curso, todos cuando vayan a la provincia tienen que asegurarse cuando lleguen allá de que tengan el equipo básico para atender a sus niños. Es posible que en la provincia no tengan mucha ayuda, que sean 2 o 3 personas con las que puedan contar, pero es imprescindible y además sería imperdonable que ustedes no vean que al llegar ya haya una bolsa autoinflable, que sepan dónde estar, organizar inmediatamente su llegada, si no está presente, un equipo básico de reanimación, donde debe haber un fonendoscopio exclusivamente para la reanimación, un equipo de succión, ya sea perita de goma o equipo de aspiración, listo para la atención del niño. Deben tener la bolsa autoinflable necesaria, incluir su oxímetro de pulso para la valoración del niño, tener algunas drogas básicas, que recuerden básicamente en reanimación, la adrenalina y el suero fisiológico, y todas las jeringas y equipos listos para poder controlar a ese niño. O sea, todos, una vez que lleguen ahora, terminen su 5º año, empiecen el internado y vayan a la provincia, tienen que asegurarse que todo eso haya en el centro de salud. Sí, además, doctora, para darles un sí, doctora. Gracias. Yo creo que este curso es precisamente para estimular y motivar a todos ustedes, ¿no? En que se vayan formando un criterio en relación a lo que es la reanimación neonatal, y cuando ustedes vayan a trabajar al primer nivel, tengan el equipo básico. La mayor parte de los bebés no van a necesitar reanimación, un pequeño porcentaje va a necesitar medidas de reanimación básica. En la anterior clase habíamos visto que la con una adecuada ventilación, ese paciente neonato puede salir adelante. Es lo primordial en la reanimación, y eso ustedes lo pueden conseguir permeabilizando la vía aérea y ventilando a presión positiva. Entonces, si ustedes saben hacer estos pasos que son básicos, pueden salvar la vida de este paciente, ¿no? Yo creo que es fundamental que vayan viendo desde ahora, y me alegro que vayan surgiendo estas preguntas, porque nos estamos dando cuenta de la necesidad que estemos formados en este tema. Última pregunta, doctor. Escribieron en el chat José Nicolás Tejerina Cardones. Los fetos con malformaciones leves, paladar hundido, labio leporino, ¿son considerados con factores de riesgo y necesitan un equipo multidisciplinario? Doctor Chavarría. Sí, para la atención de riesgo, para considerarle un recién nacido de riesgo, acuérdense, se comenta malformaciones mayores, ¿no? Malformaciones significativas.
vayamos a hablar, por ejemplo, una cardiopatía demostrada antes del nacimiento, un niño con una hernia diafragmática, por ejemplo, o un pequeño con un onfalocele que comentaba Wilfredo, una gastrosquisis, ese tipo de malformaciones mayores, un mielomeningocele, desde luego, que no debemos ignorarlos porque nuestro medio es urgente. Sin embargo, siempre tiene que haber algún equipo para todo parto, y entre ellos los labios leporinos encontrados en una ecografía habitual, ¿no? O sea que en esos niños tiene que haber un personal capacitado, uno, pero además ustedes tienen que asegurar que haya inmediatamente cercana a la sala de parto personas que puedan llamar si es que requiere una mayor ayuda. Muy bien. No hay más preguntas, doctores. Eso sería por parte de los alumnos. Muchas gracias, Cristian. Muchísimas gracias a cada uno de los participantes. Muchísimas gracias a los docentes que hemos participado esta tarde. Y seguramente todavía van a tener cada uno de los participantes muchas dudas, ¿no?, en las siguientes semanas, pero ustedes mismos, las preguntas que han emitido el día de hoy o en la anterior semana, solos también cuando ya lleguemos al final de lo que es reanimación neonatal avanzada, seguramente van a lograr entender aún más y van a llegar en forma satisfactoria a las inquietudes que ustedes tenían, ¿no? Entonces, doctores, perdón que lo corte. Sí, Cristian. Me están diciendo chicos, si tienen preguntas, por favor hagan, el levantar la mano me permite tener el registro de las preguntas y hacerlo en orden. Si después de un momento no hacen sus preguntas, para los doctores va a ser mucho más complicado responderles. Tenemos dos preguntas más, doctora, de Rocío Rodas Durán y de Lisette Gutiérrez. Les repito, la pregunta de Rocío Rodas dice: si un paciente a punto de dar a luz con una anemia crónica, por ejemplo, una hemoglobina menos de 10 y el bebé no está en posición, ¿se puede realizar una transfusión sanguínea o trae alguna complicación? Doctor José Luis, doctor Wilfredo o alguno de los colegas. Sí, y según lo he entendido, me dice que es una anemia crónica, ¿no es cierto? Y el bebé, la mamá ya está en trabajo de parto, en el segundo o tercer estadio. La respuesta es la siguiente: si la mamá se encuentra ya en trabajo de parto, donde no se puede detener el trabajo de parto, por supuesto, el nacimiento es imperativo. O sea, hay que atender a ese niño y obviamente atender a la mamá, porque claro, siempre hay un riesgo de compensación. Felizmente es crónica y la mamá seguramente está estable. Si no se encuentra ya en un periodo exclusivo, ha iniciado el trabajo de parto, desde luego sí se podría hacer una transición si es que la condición de la madre lo permite. O sea, las mamás en gestación pueden recibir transfusiones sanguíneas, o sea, muy frecuentemente las transfunden. Es más, en el mismo trabajo de parto o durante la cesárea, muchas mamás se han visto en la urgente necesidad de recibir una transfusión sanguínea de emergencia. O sea, se puede transfundir, desde luego, de acuerdo a la condición clínica que se encuentre tanto el niño como la madre. Lisette Gutiérrez, por favor, tu pregunta. Sí, buenas tardes, doctores. Mi pregunta era, si digamos estoy en mi año de provincia y llega una madre directamente al trabajo de parto sin que se haya hecho alguna ecografía o haya algunos datos para atender a la madre, ¿cuál sería la planificación que haría el equipo de reanimación? Sí, doctor Chavarría. Sí, ya se ha comentado, ¿no? O sea, sabemos que es un trabajo de parto con riesgo perinatal, porque no ha habido control perinatal. Eso ya de por sí representa un riesgo. O sea, que ya sabemos que ahí puede pasar algo del niño, es impredecible. En esas situaciones ustedes no tienen... muerdas, ya no te voy a dar besos. Perdón, por favor, sus micrófonos. Silencia, por favor. Ya lo desactivé, tranquilos. Bueno, está bien, ha sido interesante, pero de cualquier manera, si es que, por ejemplo, tienen ustedes esa situación, ¿no es cierto?, de que no saben cómo está el niño, hay criterios que deben consultar a los fetos. Por ejemplo, es a término, eso sí se va a poder dar cuenta el obstetra, ya sea por última fecha de menstruación, por altura uterina, por movimientos percibidos por el feto, por una ecografía que haya podido hacer, lo cual es más difícil que lo haga. Pero hay formas que nos responde y nos diga, sí, doctor, es a término. Muy bien. ¿Es feto único?
Entonces nos dirá, sí, solo palpo un feto. Perfecto. ¿Ha roto bolsa, doctor? Sí, es roto bolsa, el líquido es meconial. Ah, ahí se complica. Pues ya sé que la cosa está grave. Y dígame, aparte de eso, no conoce nada de la mamá. No, tiene una buena edad, es su tercer embarazo y el tercer parto. Este va a ser el tercer parto. Ah, perfecto. Entonces yo ya sé que uno solo no puede estar ahí. Tiene que haber por lo menos 2 o 3, porque ya es meconial. Yo sé que ese niño está con signos de sufrimiento fetal, el líquido meconial muy frecuentemente indica sufrimiento fetal y por lo tanto voy a necesitar ahora ayuda. Probablemente tenga que llegar por lo menos a ventilación a presión positiva y solo no voy a poder hacer. Por lo tanto, tengo que identificar a algún colega más y tener otros preparados cerca del entorno del quirófano, de la sala de parto, para atender a este niño. Doctor, los alumnos preguntan, ¿ya es hora del post-test? ¿Se salen de la reunión? ¿Se quedan? La doctora Leida, si puede postergar unos minutitos más para que tengan tiempo de entrar con naturalidad. Sí, yo no tengo la posibilidad de hacer eso, doctor. Lamentablemente lo maneja la doctora Vilca y ya está programado, doctor José Luis, a que entren a las 6 de la tarde, para lo cual falta 3 minutos. Me parece, Cristian, que ya no hay ninguna pregunta, ¿no? Tenemos todavía de unos 4 estudiantes, pero si quieren cortarlo, podemos cortarlo ahí. Entendernos, doctor, y que nos lo hagan en la siguiente reunión.